Seguimos en el libro del Éxodo, en Éxodo 24, 25, empezamos el 25. En el 25, capítulo 25, versículo 1, dice: el Señor habló a Moisés, di a los israelitas que me reserven ofrendas. Me reservarán la ofrenda de todo el que la ofrezca de corazón. Estas son las ofrendas que reservarán: oro, plata, bronce, púrpura, violeta, escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónices y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo harás conforme al modelo de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí algo muy, muy importante, según hemos visto todo este camino de la alianza. Primero vemos que el Señor libera a Israel. ¿Se acuerdan de qué habla el libro? El Éxodo es un libro que habla de redención. Es un libro que, ¿se acuerdan cómo le dicen el qué del Antiguo Testamento? El Evangelio, la buena noticia del Antiguo Testamento. El Señor libera a Israel de la esclavitud, renueva el pacto con Moisés en el monte Sinaí y con Israel. Ahora que el Señor ha liberado a Israel, que el Señor le ha explicado en qué consiste el pacto, que ahora es la parte de Israel y que puede esperar Israel si Israel es fiel al pacto. Se lee la ley a Israel sella con sangre del cordero el pacto entre el altar y Israel. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor va a establecer la liturgia. ¿Se recuerdan qué cosa quiere decir liturgia? Se les olvidó qué quiere decir liturgia. Liturgia quiere decir trabajo del pueblo. ¿Cuál es el trabajo del pueblo en la época de Faraón? Construir los ladrillos y los monumentos del Faraón. Ese era el trabajo. ¿Qué le pidió el Señor? Que transfirieran ese trabajo del Faraón ¿a quién? A él. ¿Y cuál es el trabajo del pueblo para el Señor? La adoración. Hablamos ampliamente. Por eso el pueblo de Dios que entra en el pacto es un pueblo que el primer trabajo que tiene, ¿qué cosa es? La adoración. Y hablamos ampliamente qué cosa es la adoración. Hablamos ampliamente qué cosa es la adoración. Pero ahora entramos en una faceta. La adoración. ¿Se recuerdan qué es la adoración? ¿Se acuerdan que yo dije que era un movimiento de qué? Interior. Que la adoración es un movimiento interior que se refleja en acciones exteriores. Pero sin el movimiento interior del espíritu, la parte exterior, ¿qué cosa es? Gesto. No quiere decir nada. Es como alguien que te dice: ay, cómo te quiero, que Dios te bendiga, y por dentro lo que dice: ojalá que esta pesada se acabe de desaparecer de mi camino. La adoración es un movimiento del espíritu. Y se acuerdan, más que nada, que yo le dije cuál era el principio de la adoración. El principio de la adoración era la sumisión de mi voluntad a Dios. Pero no una sumisión de mi voluntad a Dios de que vaya, cógela porque no me queda más remedio, sino una sumisión de asombro. Como dice María, wow. Es decir, que un Dios tan grande. Eso es la adoración moderna, wow. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que si una muchacha o una señora de por aquí va por el aeropuerto y se encuentra con Brad Pitt y Brad Pitt le dice: me enamoré de ti y me voy a casar contigo? Y la mujer se mira y dice: pero si yo estoy gorda de greñá, mira la barriga que tengo y mal vestida, y Brad Pitt se quiere casar conmigo. ¿Qué es lo que diría esa mujer? Wow, esa es la adoración. Decir, cómo un Dios tan grande y poderoso se ha fijado en mí y me conoce por mi nombre. Entonces, cuando tú realizas eso, tú te sometes a ese Dios. Ese es el principio de la adoración. Eso es interno. Pero ese interno se refleja en gestos exteriores. Y por eso el Señor, después que firma la alianza, lo primero que establecer es un punto de referencia para la adoración. Un punto externo, un punto que se vea. Porque tú puedes decir: yo estoy adorando a Dios, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? El Señor pone signos visibles
para hablar de algo que es invisible. Eso es un sacramento. Que en la iglesia, vamos a ver, lo tenemos después de una forma diferente. Israel tiene su sacramento. El sacramento es un signo visible que nos avisa que está ocurriendo algo invisible. Eso es un sacramento. En la iglesia, el bautismo, todo eso son acciones interiores del espíritu al espíritu que se anuncia por un signo que es el agua. En Israel, ¿cuál es el primer sacramento de Israel? La presencia de Dios en el medio de su pueblo. Simbolizado por qué cosa? Por el templo o la tienda que vamos a ver ahora. ¿Cuál es ahora el sacramento visible en la nueva alianza? Jesucristo y la iglesia. Es el signo visible de lo que no se ve. Pues decimos, el cuerpo de Cristo es todo, pero el cuerpo de Cristo es gigantesco, todos los creyentes, pero se hace visible en la iglesia. Y por eso vemos que lo primero que el Señor hace inmediatamente después del pacto, inmediatamente después que la sangre cae en el altar y cae en el pueblo, que se establece el pacto, el Señor, ¿qué es lo primero que le dice a Moisés? Dile al pueblo que dé estos materiales. El Señor da una lista de los materiales que quiere. Esta es la ofrenda que el pueblo va a dar para la construcción de la morada de Dios en el medio de su pueblo. Dios podía haber dicho a Moisés, coge las piedras del Sinaí y es la morada. No, Dios no quiere hacer la morada con algo que ya está ahí, que no se mueve. Dios quiere que la morada se haga con ofrendas que la gente van a dar. ¿Y se recuerdan cuál es el kit, cuál es el centro de la ofrenda? Es algo de lo cual yo me desprendo confiando que Dios me lo va a cuatriplicar. Que era la primicia, ¿se recuerdan? Y fíjate quién está pidiendo esto, Moisés, para hacerse una casa aérea y irse de vacaciones al Mar Rojo. ¿Quién está pidiendo esto? Dios. Mira lo que dice, me reservarán la ofrenda de todo el que la ofrezca de corazón. Ahí está la clave de la cosa. El Señor no quiere que tú lo que te sobre lo des de ofrenda. El Señor quiere que lo que tú des de ofrenda sea de corazón. Por eso que San Pablo va a decir más adelante en la Nueva Alianza que Dios ama al que da con alegría. Dios bendice al que da con alegría, no que da lo que le sobra o da algo renegando. Por eso que mi señor Román siempre dice que él en el ermita quiere más que le den 5 centavos con alegría que $1,000 porque le sobra. Porque lo que Dios bendice, como las viudas que en todo el plan de la salvación, por echar 2 centavos cuando había pasado rico echando miles. Un rico puede ser bendecido con miles cuando de verdad lo da de corazón y que le duele. Pero el Señor, esta es la clave, está en el capítulo 25, versículo 1. Me reservarás la ofrenda de todo el que lo ofrezca de corazón. Y fíjate lo que pide. ¿Qué sabe que es lo primero que pide el Señor? Oro. Después, plata, bronce, púrpura, que era una cosa que es para teñir las telas, carísima, piedras preciosas. ¿Ustedes han visto alguna vez a un protestante o a un comecura de esos que anda por ahí? Todos estos viejos comecura que hablan por los canales de radio y todo eso. ¿Ustedes han oído alguna vez a alguno criticar a Moisés o al Dios de Israel porque pide las cosas de oro para su culto? ¿Lo han oído alguna vez? ¿A quién critican? A la iglesia católica, a la iglesia rica. Y no se dan cuenta que el que pide para su culto lo mejor no es Moisés, es el mismo Señor. El Señor dice, yo merezco para mi culto lo mejor. Oro, que es lo mejor que había. Y vamos a ver cómo de ahí el Señor va a pedir que todo lo de su culto sea lo mejor de lo mejor. Porque si cada uno de ustedes quieren para ustedes, para sus hijos, lo mejor de la casa, lo mejor de la ropa, lo mejor de los carros, pues para el Señor tiene que ser lo mejor de todo lo que existe. Porque si no te da, tú no tienes nada. Así que toda esta gente que anda por ahí diciendo todo ese mito de que si la iglesia es rica, como le dije la semana pasada, como le dijo mi hermana a un protestante que le dijo que el tema de siempre, la riqueza de la iglesia, se lo dije la semana pasada por algunos que no vinieron, pero se lo repito, mi hermano le dijo, la riqueza de la iglesia se ve porque está en los altares, la de tu iglesia no se ve porque está en la cuenta de tu pastor, lo cual es una gran verdad. La riqueza de la iglesia es cultural, es cultural. Si ustedes ven, el Papa siempre está vestido con un vestido blanco. No tiene el anillo de oro que tiene el Papa. Cualquier cubano en la calle 8 tiene un anillo más caro que el anillo del Papa. Y cualquier mujer de pastor protestante que parecen íconos.
Si ustedes vean el canal protestante, las mujeres parecen íconos, llenos de brillas, de joyas por todos lados, y de los mejores trajes. El reloj de Benny Hinn costó $70,000, el pastor, y eso nadie dice que lo venda para los pobres. El Papa no anda con un reloj de $70,000. No estoy yo diciendo que el avión del Papa, decía un tonto de eso que habla por la televisión, que el avión del Papa no tiene avión. El Papa viaja con Alitalia, en un avión de Alitalia. Pero Benny Hinn se tiene su avión privado. Y nadie habla de eso. Y si ustedes no me lo creen, busquen la National Geographic. Yo no creo que nadie pueda decir que la National Geographic está manejada por el Vaticano. ¿Ustedes creen que eso es posible? La National Geographic es bastante anti-católica. La National Geographic hizo un reportaje que lo venden en un libro muy bonito que se llama Inside the Vatican, dentro del Vaticano. Y la National Geographic dice que el presupuesto del Vaticano para un año es de $500 millones. El presupuesto de un año. Ustedes dirán, wow, qué cantidad de dinero. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade para un año? 5 billones con B. Y miren nuestras escuelas en lo que es Miami, ¿cómo están? El presupuesto del Vaticano, dicho por la National Geographic, es 500 millones para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Y después dicen que nosotros somos ricos porque tenemos cosas en los altares, pero eso es cultural, como el Señor se lo pidió a Moisés, es para el culto de Dios. Dice que el Papa venda las cosas del Vaticano. Cuando dicen eso no es porque quieran proteger a los pobres, quieren decir que la iglesia no hace nada. Y eso verdaderamente ni lo voy a hablar porque eso es una infamia, porque si hay alguien que lleva 2000 años cuidando huérfanos, dándole de comer a los pobres, dando asistencia médica, yendo al primer lugar donde hay desastre, es la iglesia católica. Y el testimonio está en la historia, eso nosotros no tenemos ni que siquiera probarlo. Nosotros no vamos a San Silvin a repartir 4 pollos abajo los freeway y llamar al Canal 7 para salir en la televisión, como hacen todas otras iglesias. Ahí está Camilo House desde el 49, dando todos los días comida y albergue sin tocar trompeta. Lo que pasa es que siempre es más fácil destruir que construir. Y como decía el apóstol José Martí de Cuba, decía que el sol alumbra pero tienen mancha. Los agradecidos hablan de la luz, los malagradecidos hablan de las manchas. Y eso no está en la Biblia, pero es una gran verdad. La iglesia tiene riqueza cultural, pero es la misma que el Señor le pidió a Moisés. Y vienen con la excusa de los pocos espirituales. No, pero es que Cristo fue pobre. Frena un momento. Jesús fue 33 años pobre en el ejercicio del ministerio mesiánico cuando vino a redimirnos. Pero el Señor es Señor de señores y Rey de reyes y glorioso y dueño del combo por toda la eternidad. Y el culto no refleja la pobreza de Jesús. El culto refleja el señorío de Jesucristo. Por eso que tiene que ser esplendoroso. Y lo que se ha perdido en la iglesia en los últimos años es el esplendor del culto. Antiguamente todo en el culto brillaba, los ornamentos, los altares, los vasos sagrados, todo brillaba. Tú salías y te sentías que salías del trono de Dios. Ahora en la iglesia absolutamente nada. Todo está pintado de blanco, las casullas de los sacerdotes de una tela completa. Vamos a ver en este estudio cómo el Señor pidió. Porque cuando el sacerdote se reviste, no se reviste para lucir el bien, se reviste para mostrar la gloria del Dios que está ministrando. Y por eso vemos que lo primero que el Señor pide, después de establecer el pacto, ante qué otra cosa, es un lugar que va a ser llamado tabernáculo o tienda de la reunión. El tabernáculo o tienda de la reunión no es la reunión de todos los israelitas, es la reunión de Israel con Dios. El tabernáculo o tienda de la reunión, que es lo que quiere decir, iba a estar situado a partir de ahí en el medio de las tribus de Israel. Vamos a ver que a partir de ahí en adelante Israel va a salir con el tabernáculo en el medio, tribus, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí y 3 tribus acá. Las tribus puestas alrededor del tabernáculo, donde quiera que se movía el tabernáculo, cuando ponían el arca en el piso, ya Israel se ponía el tabernáculo y las tribus alrededor. Así va a marchar Israel. Fíjate que cómo entró Israel al Sinaí. Israel entró al Sinaí, cada cual
por su rumbo. Una manada de gente, un tumulto de gente huyendo sin sentido. Ya cuando sale de aquí, sale en orden de tribu, en orden, podemos decir, como de ejército, de batalla. ¿Y qué va a ser lo que va a ir delante? Vamos a ver después el arca de la alianza. Pero vemos que una tribu que en todo dispersa sale en un perfecto orden del Sinaí. Y siempre se va a aglomerar todo Israel en orden alrededor de la señal de la presencia de Dios en el medio de ellos. O sea, es un Dios invisible que quiere que la gente tenga un punto de referencia para que sepan que aunque Él es invisible, hay un lugar físico donde la gente se puede encontrar con Él. Ese va a ser el tabernáculo, la tienda que vamos a ver después cuando lo estudiemos con el rey Salomón, después de muchas peripecias, cuando ya Israel se establece como reino y se escoge Jerusalén como la ciudad santa, se va a configurar en la misma forma. ¿Qué va a estar en el centro de Jerusalén? El templo. Y alrededor Jerusalén, simbolizando las tribus de Jerusalén. El templo va a ser el sucesor del tabernáculo. Pero fíjate qué interesante. El templo va a ser copia ¿de qué? Del tabernáculo. Grábense eso en la memoria. El templo va a ser copia del tabernáculo. Porque después dice Hebreos, dice San Pablo en Hebreos, que la iglesia es modelo del templo. Fíjate, la iglesia es modelo del templo y el templo es modelo del... ¿Y quién dio la disposición del tabernáculo? Dios. La iglesia va a estar diseñada como Dios diseñó el tabernáculo en el desierto. Van a ver que eso lo va a decir Hebreo, y aunque le voy a adelantar un poco para que ustedes entiendan cómo estaba diseñado el templo, me voy a adelantar una serie de siglos para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. ¿Cómo estaba diseñado el templo de Jerusalén? Aunque eso lo vamos a explicar amplio cuando lleguemos al templo. Era un inmenso cuadrilátero del tamaño de 4 estadios de fútbol. 4 estadios de fútbol, 2 y 2. Una cosa gigantesca. La parte de afuera era el atrio exterior, el atrio de los gentiles. Ahí entraba todo el mundo. Judíos, romanos, griegos, árabes. Ahí entraba todo el mundo de su tía. Todo el que quería entrar a orar entraba al atrio exterior. Pero dentro del atrio exterior, que había un espacio grande, había otra cerca cuadrada, cerca gigantesca de piedra, había otra cerca cuadrada. Y la parte de adentro de esa cerca se llamaba la casa de Israel. Ya ahí a la casa de Israel no podían entrar solamente el que tuviera la circuncisión y fuera judío. Había un pedazo de piedra que vino Flora desde hace como 3 años en una exposición del templo, donde decía que el que cruzara de en adelante iba a ser muerto, que no fuera judío. Entonces todos los protestantes, con todo este lío del templo de Jerusalén, ninguno de ellos hubiera podido entrar jamás al templo. Y si el templo estuviera ahí, no te creas que los que vamos a Jerusalén íbamos a poder entrar como en el Santo Sepulcro. Ahí no entraba nadie. Todos hubiéramos llegado hasta el atrio de exterior de los gentiles. Que ahí donde estaban las mesas de cambio, porque como los judíos no querían profanar su parte, ponían las mesas de cambio y toda esa cosa que Cristo botó en el atrio de los gentiles. Después estaba el cuadrado del medio donde entraba la casa de Israel. Ahí nada más que entraban el pueblo de Israel. Dentro de esa parte estaba lo que sea el atrio de las mujeres. Las mujeres se quedaban en la parte de atrás, porque se acuerdan que las mujeres no estaban en el pacto y los hombres pasaban a la parte de adelante. Ahí había otra división y ahí estaban vamos a ver los altares del perfume, los altares del sacrificio, que no eran como lo vemos aquí, era una cosa casi del tamaño de eso lo vamos a hablar después, tiene tremendo simbolismo cuando lleguemos al templo. Después de eso estaba el edificio verdadero del templo, la casa. Hasta ahora esto no era casa, esto no tenía techo, era una explanada, estaba la casa. Y la casa estaba dividida en 2. La primera parte era el lugar santo, que ahí entraba solamente los sacerdotes que le tocaba ofrecer el incienso. Y los que cambiaban los panes de la proposición, que eran 12 panes que estaban delante del Señor, y los que cambiaban el aceite del candelabro de los 7 brazos de la menorá. Ahí entraban los sacerdotes 3 veces al día a echar incienso. Ahí fue donde entró Zacarías, porque entraba el ayudante, por ejemplo, el levita que ayudaba al sacerdote, el sacerdote que venía a echar el incienso, cambiaba el levita cambiaba las cosas del incienso, se retiraba caminando para atrás y se quedaba el sacerdote solo dentro del templo hasta que sonaba el shofar, y entonces echaba el incienso. Por eso que la gente se preocupó, porque pasó el tiempo y Zacarías
no salía por la puerta de bronce. Pero entonces en la pared final del templo lo que estaba era la cortina gigantesca que separaba el santo del lugar santísimo. ¿Y qué es lo que estaba en el lugar santísimo? Todos ustedes lo saben, el arca, que era el lugar de la presencia, el lugar santo de la presencia. ¿Y por qué era? Ustedes van a entender por qué el arca era tan importante, era la presencia de Dios. Porque ustedes creen que el arca era tan importante y la presencia de Dios. Porque ustedes creen, a ver, ¿a quién se le ocurre? Porque adentro estaba el pacto de Dios. Dentro estaban las tablas, ese es el pacto de Dios con su pueblo. Por eso era el lugar del pacto, era el lugar que se encontraba Dios con Israel, en el pacto. Por eso que el arca era tan importante, no es la caja, es lo que estaba dentro de la caja. Ustedes van entendiendo por qué del templo. Eso fue el templo, por eso San Pablo dice que la iglesia figura del templo y el templo figura del tabernáculo del desierto. ¿Por qué la iglesia? Cuando dice la iglesia, no es nuestra iglesia, aunque también puede ser la iglesia, ahora voy a explicar por qué. San Pablo dice el lugar de la iglesia triunfante y la iglesia militante. ¿Por qué? ¿Quiénes estamos ahora aquí? En la iglesia entra cualquiera. Los que respetan el pacto, los que no respetan el pacto, todo el mundo en la iglesia. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, ahí están ya los que son de la casa de Israel, los que hemos guardado el pacto. Y más adelante, en la gloria, más adelante de la gente del pacto, ¿qué es lo que están? Los que ministran, los santos, no los ángeles, que son los que ministran delante del trono de Dios. Y después, lo último, que es lo que está, el santo de los santos, la presencia de Dios, que ni ustedes ni yo tenemos la menor idea de la grandeza, ni nadie se puede imaginar qué cosa es la presencia de Dios. Tú ves, porque dice San Pablo que la iglesia está estructurada como hasta aquí venimos todos, después pasamos los que cumplimos el pacto, pero después está el lugar de la adoración y la administración, que son los ángeles, y después la gloria de Dios. Así estaba establecido el templo. Y si miran, nuestras iglesias están establecidas así. Primero estamos todo el pueblo del pacto. Después, ¿quién está? Los que ministran. Y después, el sagrario con la gloria del pacto. Por eso que San Pablo dice que la iglesia es figura ¿de qué? Del templo. Y el templo es figura del tabernáculo. Y el tabernáculo fue diseñado meticulosamente por Dios. ¿Entienden ahora por qué los 12 se parecen? El tabernáculo. 3 tribus por cada lado acampaban alrededor del tabernáculo. Y una pared, vamos a ver después, cuando vamos adelante va a aparecer la cortina, todavía la cortina no ha aparecido. La cortina, y vamos a explicar después que la cortina separaba el tabernáculo del pueblo mismo. Dentro del área, estamos hablando del tabernáculo, ya nos dejamos el templo, ahora fuimos para la base de ¿qué monte? Del Sinaí, que donde vamos a estar nosotros dentro de un mes mañana. Así que dentro de un mes mañana vamos a estar ahí y les voy a explicar dónde estaba el tabernáculo, dónde estaba acampado Israel. Todo eso lo vamos a ver. Dentro del área central, ¿qué se encontraba? Y lo vamos a estudiar ahora después aparte. El altar de bronce. El altar de bronce. El altar era de bronce de los sacrificios y el lavatorio. Porque a la entrada del Santo de los Santos, perdón, a la entrada del tabernáculo, como a la entrada del templo, lo primero que entraba, cuando encontraba gente del tabernáculo, entraba al templo, lo primero que se encontraba era un recipiente gigantesco lleno de agua, donde se purificaban, queriendo decir, yo para entrar a la presencia de Dios, tengo que estar limpio, puro. Cuando tú entras a la iglesia, ¿qué es lo primero que te encuentras? La pila del agua bendita. Y la tocamos para decir, yo por el bautismo que me recuerde esta agua, estoy limpio delante de Dios. Por eso todo el mundo, antes de entrar a la iglesia, la gente moja la mano en el agua bendita y no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Porque ¿cuál es la reminiscencia del agua bendita en la entrada a la iglesia? La pila de bronce del lavatorio, del tabernáculo y del templo. Nuestra purificación. En Israel era por el agua, en nosotros por el Espíritu, por el bautismo que nos purificó y nos hizo dignos de Dios. Después del altar de bronce y del lavatorio venía el Mikdash, que el Mikdash era en lo que era en sí el recinto, el tabernáculo, que se componía, como les dije, igual que en el templo, de 2 lugares. El recinto más interno, llamado el lugar santísimo, y el lugar externo, llamado el lugar santo. Recuerden esos 2 lugares,
un lugar santo. Y el lugar interno, lugar santísimo. La presencia de Dios descansaba en el lugar santísimo. Ahora, ¿saben por qué le decimos al sagrario el santísimo? Ya saben por qué le decimos el santísimo. Porque ese era el lugar profundo donde Dios se encontraba con su pueblo en Israel. El lugar santísimo. Al lugar santísimo solo se podía acceder a través del lugar santo. No había forma, no había puerta. Para entrar al lugar santísimo, primero tenías que pasar por el lugar santo. ¿Y qué cabe decir Dios más adelante? Sean santos. Porque fíjate, esto tiene un simbolismo tremendo. Nadie puede llegar a Dios si primero no es santo. Al lugar santísimo se llega por el lugar santo. ¿Y a dónde se llega al lugar santo? Por el sacrificio del Cordero. A través del altar del sacrificio se accedía al lugar santo. Y del lugar santo al Santísimo. En la nueva alianza, a través del sacrificio del Cordero, entramos al lugar santo, que es la iglesia. Y a través del lugar santo, que es la iglesia, podemos entrar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Este lugar, al aproximarnos al altar lo que él estaba diciendo, para acceder a Mikdash, que era el recinto, debía primero pasarse primero por el lavatorio, por el agua, después por el sacrificio, después por el lugar santo, para llegar al lugar santísimo. Fíjate, bautismo, Eucaristía, presencia de Dios. En Israel simbólico, en la iglesia como realidad. El lugar santísimo, que está en Éxodo 25, dentro del lugar santísimo, ya se lo expliqué, ¿cuál era el lugar más importante y el único del lugar santísimo? El arca de la alianza. Y de todo el arca de la alianza, el arca de la alianza era la presencia misma de Dios para los hebreos. Cuando Dios veía el arca, decía, ahí está la presencia de Dios. Podemos decir que era ¿qué le digo ahorita? Lo visible que anuncia lo invisible, o un sacramento. El arca era un sacramento. Por eso cuando el arca entraba en una batalla, que tocaban el shofar, Israel gritaba aleluya, decía, la batalla se ganó, porque entró el arca. ¿Era porque el arca era un objeto mágico? No, porque el arca era la presencia de Dios, porque recordaba que Israel tenía un pacto con Dios. El arca era una caja de 1.25 metros por 67 metros, por punto 67 metros, por punto 67 metros. Si vienen a ver, no era tan grande. O sea, 1.25 por 0.6 por 0.6. Cubierta totalmente de oro puro por dentro. Y el Señor fue específico, oro puro. No oro de 14 quilates ni otra cosa. Oro puro, con anillos de oro puestos a los lados y unas varas larguísimas que se introducían por el lado, porque el arca solamente se podía mover en procesión, en el hombro. El arca no se podía mover de otra. El lugar, no estamos hablando de lo que está dentro, estamos hablando de la caja. El lugar más importante del arca era la tapa. La tapa era el lugar más importante. Y ahora vamos a ver por qué. No porque estaban los querubines. El arca, ¿alguien se acuerda cuando yo vi la casa de la Eucaristía cómo se llamaba la tapa del arca? Muy bien, están afilados. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y eso era lo más importante del arca. Vamos a ver por qué. Los querubines estaban encima del propiciatorio. Y los querubines tenían las alas extendidas, pero la cabeza la tenían para abajo. Muy parecido como nosotros tenemos el arca en el monasterio que tenemos allí, con las alas extendidas, pero la cabeza para abajo. O sea que vamos a ver que el Señor dice en el mandamiento, no hagan estatuas, pero ahora en el lugar más santo de Israel nos encontramos dos estatuas. Es lo que explicamos, no es prohibición de estatuas, es prohibición de ídolos, que son dos cosas diferentes. O sea, fíjate, ¿cuál es el símbolo de Dios en Israel? Va a ser de ahora en adelante. El tabernáculo.
el tabernáculo. ¿Y cuál es el centro del tabernáculo? El arca. ¿Y cuál es lo más importante del arca? El propiciatorio. Y en el lugar más importante de Israel hay un par de imágenes. Cualquier pastor le hubiera dicho idólatra a Moisés. ¿Cómo se te ocurre poner dos imágenes en el lugar más importante de todo Israel? Las alas de los querubines cubrían esa parte del propiciatorio. ¿Y por qué? El arca era el trono de Dios. El centro donde estaban los dos querubines con las alas era considerado el trono de Dios. Por eso dice el Salmo, tú Señor que te sientas sobre querubines. Por eso que dice el Salmo, no se refiere al cielo, se refiere al arca. ¿Por qué? Porque cuando la nube bajaba, la nube se ponía desde el cielo, la Shekinah se bajaba encima del propiciatorio, encima de entre los ángeles. Bajaba. ¿Y por qué se llamaba el propiciatorio? Porque eso hemos explicado cuando explicamos la Eucaristía muchas veces, porque cuando el día del perdón, que es el sábado que viene, el Yom Kippur, el sábado que viene, cuando el día del perdón ocurría, cuando el sumo sacerdote cogía la sangre del cordero que había puesto con los pecados de Israel, tiraba la sangre en el medio de los ángeles, de los querubines, y la sangre cubría el arca. Entonces la sangre propiciaba la reconciliación de Dios con Israel. Por eso se llamaba la tapa el propiciatorio, porque propiciaba la reconciliación de Israel pecador con el Dios Santo. Por eso, un día como hoy es muy importante. ¿Cuál ustedes creen que hoy en día es nuestro propiciatorio? Nuestro propiciatorio es la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo se vertió la sangre que reconcilió a Dios con el hombre. Y la cima del altar, el ara del altar, sigue siendo nuestro propiciatorio, porque el ara del altar es la nueva cruz de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo, que todavía sigue actuante en el cielo, se renueva sobre el ara del altar. Así que el ara del altar es una continuación del propiciatorio de la Biblia, que es del Antiguo Testamento, que es la cruz de Cristo. Era el lugar donde de ahora en adelante Dios va a hablar a Israel. Dios va a hablar a Israel desde el centro del propiciatorio. Así lo dice Pablo en Hebreos 9, del 4 al 5. El contenido del arca. El contenido del arca, originalmente, ¿qué cosa era? Los 10 mandamientos. Más adelante, lo vamos a ver un poco más adelante, se puso una copa de oro con el maná dentro del arca. Cuando Israel, después de 400 años, cuando Israel entró a la tierra prometida, pusieron 12 piedras del Jordán en símbolo de las 12 tribus de Aarón. Eso lo sabemos por lo que dice Pablo. Eso no está mandado por el Señor. El Señor nada más que mandó las tablas. Pero es curioso que cuál era el centro de Israel en el desierto y cuál era el centro del templo de Jerusalén. El arca. El centro del centro. Era el arca. El enfoque de todo el culto. ¿Y qué cosa había en el centro del templo? ¿Qué cosa era el arca? Una caja de oro. ¿Y qué tenía adentro? Una copa de oro con pan bajado del cielo. ¿Qué les recuerda a ustedes eso? Nuestra iglesia en nada se parece a eso a una iglesia protestante. En nada. El centro de Israel era una caja de oro con una copa de oro con pan bajado del cielo. En Israel era el maná, en nosotros era Jesucristo, el pan bajado del cielo. Y delante de la caja de oro que había, una luz ardiendo siempre. Dime tú si eso no es figura de la iglesia. La misma sinagoga tiene cuando usted entra en una sinagoga, o cuando vayan a Israel, que vamos a entrar en una sinagoga, el centro de la sinagoga es una caja muy lujosa, que cuando se abre la caja, solo que tienen adentro una cortina bordada con lo mejor que hay. Y cuando se levanta la cortina, tú lo que sabes lo que está, la Torá, el libro de la ley. Es el lugar, el enfoque de la sinagoga. Los judíos tienen la Torá, la ley. Nosotros en vez de tener la ley, tenemos al que hizo la y siempre en la sinagoga, siempre al lado del arca, está ardiendo una lámpara, tal como en la iglesia católica. Si nunca han entrado a una sinagoga, entren para que lo vean. Que nada se parece a una iglesia protestante, ni siquiera la sinagoga. Este era el corazón de Israel. El contenido del arca es prototipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la ley. Dentro del arca estaba la ley. Cristo es el pan bajado del cielo. Dentro estaba el maná. También
Según San Pablo, ahí habían puesto la vara de Aarón. ¿Y qué cosa es la vara de Aarón? La vara de Aarón, vamos a ver en el libro de los Números 17, que fue cuando la vara la enterraron, floreció. Eso quiere decir la resurrección. Como una vara seca, retornó, revivió. El propiciatorio era el trono de gracia, donde todas las gracias se recibían. ¿Por qué era el trono de gracia? Porque por medio de la sangre del Cordero, la gracia de Dios volvía a... Era el lugar de la expiación. En Hebreos 10 dice, Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Hebreos 10:19. Dice que entramos a Jesucristo. ¿Por qué San Pablo dice esto? Y con esto terminamos, la seguimos con los lugares del culto la semana que viene. ¿Por qué decimos esto? Dice San Pablo en Hebreos 10:19. Ahora ustedes lo van a entender. Para entrar al pacto de Dios, ¿qué es lo que había que levantar? La cortina, el velo, ¿no? Cuando tú levantabas el velo, veías la presencia de Dios en el propiciatorio. Dice San Pablo, ahora no hay que levantar un velo de tela, hay que levantar el velo de la carne para ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Tú, para ver la gloria de Dios, tienes que dejar de ser carnal. Si tú no eres espiritual, tú no ves la gloria de Dios. Por eso tienes que levantar el velo de la carne. Dejar de ver los problemas de todos los días, que yo no puedo, que esto está muy malo, que tragedia, yo no encuentro trabajo, me salió una bola, pues yo no sé qué. Tienes que dejar, ¿sí? Un tumor, lo que sea. A mí me salió una cosa en el colon que me la van a chequear en estos días. Pero yo no puedo enfocarme en eso, porque eso me desenfoca de Cristo. Tengo que levantar ese velo para enfocarme en la presencia de Dios. Y el velo de la carne es todas esas preocupaciones que tenemos todos los días y que nos impide ver a Dios y que nos ahoga. Por eso dice San Pablo en Hebreos 10, para entrar a ver la presencia de Dios tiene que levantar el velo de la carne. Y también puede ser una referencia a la Eucaristía. Para entrar a la presencia de Dios tienes que ser a través del velo de la carne de Jesús. O sea que ustedes van a entender, ahora carta a los Hebreos, que es el último que vamos a estudiar en este camino del pacto, van a entenderlo perfectamente según vayan entendiendo lo que Dios le ha dado a Israel. Hoy nos quedamos en el lugar santísimo y en el centro del lugar santísimo, que es ¿qué cosa? El arca. Vamos a ver después, todo esto tiene un sentido espiritual, el candelabro, el aceite del candelabro, el vestido de los sacerdotes. Vamos a ver qué función tiene eso en el nuevo pacto.